Mi madre me cambió las cerraduras porque ella paga el wifi. Cuando intenté recuperar mis llaves, descubrí que lo que quería controlar no era el internet, sino mi vida entera. Nunca olvidaré el sonido que hizo la cerradura. Ese clic seco, frío, como si algo dentro de mí también se cerrara para siempre. Habían pasado apenas 6 meses desde que me mudé a mi propio apartamento. 6 meses creyendo que, por fin, tenía una vida mía. Esa tarde volví del trabajo con la cabeza llena de ruido. Quería ducharme, cenar cualquier cosa y dormir. Metí la llave, giré, y nada. Probé otra vez. Nada. Pensé que me había equivocado de llave. Pero era esa. La única. El corazón me empezó a latir rápido. Sentí la garganta seca. Golpeé la puerta. Del otro lado, silencio. Después, pasos. Y la voz que menos esperaba escuchar. ¿Qué haces, hijo? Mi madre. Abrió la puerta con una calma que me desarmó. Llevaba su bata rosa, el cabello recogido, como si estuviera en su casa. Y, de hecho, lo estaba. Entré sin decir nada. El olor a su perfume llenaba el aire, mezclado con mi desodorante, con mi ropa húmeda, con todo lo que se suponía que era mío. ¿Qué pasa con la cerradura? Pregunté. Ella sonrió, apenas. La cambié. Me quedé mirándola, esperando una broma. No llegó. ¿Cómo que la cambiaste? No quiero que traigas a ciertas personas cuando yo no estoy, dijo, sin apartar la vista de la televisión. Cuando yo no estoy. Las palabras me sonaron absurdas. Mamá, este es mi apartamento. No exageres, respondió, como si fuera una tontería. Yo pago el internet, ¿no? Y ahí estaba. Su razón. Paga el internet. Por eso cree que puede decidir quién entra, quién sale, quién soy. Me reí, pero fue una risa nerviosa, cortada. Ella cambió de canal. El silencio pesaba más que sus palabras. Fui a mi cuarto. Todo estaba igual, pero algo se sentía distinto. Como si el aire me vigilara. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Desordenado. Las camisas, dobladas de otra forma. Los cables del cargador, enroscados de un modo que yo nunca haría. Me temblaron las manos. Volví a la sala. Ella hablaba por teléfono con alguien, en voz baja. Cuando me vio, colgó rápido. Te traje comida, dijo, y apuntó una bolsa sobre la mesa. Ni siquiera tuve fuerzas para discutir. Comí en silencio. Ella se quedó mirando cada bocado, como si evaluara algo dentro de mí. En la televisión hablaban de un robo en la zona. Ella suspiró. Por eso te digo que me hagas caso. Este barrio no es seguro. Quise decirle que no era su casa. Que no podía hacer eso. Pero no lo hice. Porque, de algún modo, aún me sentía culpable. Ella había estado sola mucho tiempo. Desde que papá se fue, se volvió así, controladora, desconfiada, siempre con miedo de perder. Solo que ahora el miedo era mío. Cuando ella se fue esa noche, me quedé sentado en el sofá, escuchando el eco de la puerta al cerrarse. Metí la llave que ella me dejó por si acaso en mi bolsillo y supe que ya no servía de nada. Los días siguientes fueron una especie de juego. A veces encontraba el refrigerador lleno de cosas que yo no había comprado. A veces, mi ropa lavada. O la cama tendida con un cuidado casi militar. Era amable. Demasiado amable. Y eso era lo más inquietante. Un domingo, noté un brillo extraño detrás del televisor. Una pequeña luz azul, apenas visible. Pensé que era el cable del módem. Pero cuando me agaché, vi la forma clara de una cámara. Pequeña, discreta, apuntando directo hacia la sala. Sentí un golpe en el pecho. Desconecté el aparato y lo puse sobre la mesa. No sabía si gritar, si llorar, si reírme. La llamé. Tardó segundos en contestar. Sí, hijo. ¿Instalaste una cámara en mi casa? Silencio. Luego, su voz tranquila. No exageres. Es por tu seguridad. La respiración me salió cortada. ¿Mi seguridad o tu control? Si no tienes nada que esconder, no debería molestarte. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Si no tienes nada que esconder. Como si mi privacidad fuera un crimen. Esa noche no pude dormir. Me levanté 1000 veces para revisar cada rincón. Busqué más cámaras. Más rastros.
No encontré nada, pero la sensación no se fue. Me acosté y miré el techo, imaginando que me observaba desde algún lugar. Mi propio apartamento ya no me pertenecía. Durante los días siguientes, traté de actuar normal. Pero cada vez que abría la puerta, temía encontrarla ahí dentro. Y a veces, efectivamente, la encontraba. Un jueves, llegué más temprano. Ella estaba en la cocina, limpiando. Me sonrió. Te traje unas cortinas nuevas. Las otras eran muy oscuras. La miré. No dije nada. Quería creer que lo hacía por cariño, pero en su forma de tocar las cosas había algo distinto. Como si cada objeto fuera un testigo. Esa noche, revisé el router. No sé por qué lo hice, simplemente sentí que debía hacerlo. Y lo que encontré me heló la sangre. El nombre de la red no era el mío. Había sido cambiado. Se llamaba Casa de Mamá. Me quedé mirando esa pantalla durante minutos. No podía creerlo. No era solo una cuestión de llaves. Era simbólico. Hasta el internet, el aire, las paredes, todo llevaba su nombre. Apagué el router. Y, por primera vez, sentí algo parecido a libertad. Pero duró poco. A los 5 minutos, mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. ¿Por qué apagaste el internet? El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía tan rápido? La mirilla de la puerta me pareció una amenaza. El silencio del pasillo, un eco de sus pasos. En ese momento entendí que el problema no era la cerradura. Era algo mucho más profundo. Mi madre no había cambiado solo la llave de la puerta. Había cambiado la llave de mi vida. Y, sin saberlo, yo ya no tenía forma de recuperarla. Esa noche, antes de dormir, juré una cosa. Iba a descubrir hasta dónde llegaba su control. Lo que no imaginaba era que ella ya sabía que yo lo haría. Desde aquella noche, nada volvió a sentirse igual. Dormir se convirtió en un acto de riesgo. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esa luz azul encendida en algún rincón. Había desconectado la cámara, pero juraría que seguía ahí, observando. Me duchaba con la puerta trabada, bajaba el volumen del teléfono, incluso hablaba en voz baja dentro de mi propio apartamento. Era ridículo, pero era real. Durante el día trataba de ignorarlo. Trabajaba, almorzaba con mis compañeros, fingía normalidad. Pero al volver a casa, la sensación regresaba, esa mezcla de vergüenza y miedo. Una tarde la encontré de nuevo en mi puerta. Tenía una bolsa de pan y sonreía como si nada hubiera pasado. Te traje algo fresco, dijo. Mamá, no puedes seguir entrando cuando quieras. Solo vine a verte, hijo. Estás tan flaco. Noté el llavero en su mano. La nueva llave, brillante, con un pequeño corazón colgando. No podía más. Devuélveme esa llave, pedí. Su expresión cambió apenas un segundo. Una sombra le cruzó el rostro. Luego sonrió otra vez. Cuando madures, me la pides, respondió, y se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Esa frase me persiguió todo el día. Cuando madures. Como si tener límites fuera un capricho infantil. Empecé a notar cosas extrañas. Mi laptop se encendía sola. Algunos mensajes desaparecían del celular. Una noche recibí una notificación, tu cuenta ha sido abierta desde otro dispositivo. Intenté ignorarlo, pero el miedo era como humedad, se metía en todas partes. Una compañera del trabajo me dijo. Tu mamá me llamó. ¿Qué? ¿Cómo tiene tu número? Dijo que era por un tema de salud tuyo, que estabas deprimido. Sentí el estómago vacío. Ella seguía moviendo hilos a mis espaldas. Controlando cómo me veían los demás. Como si mi vida entera fuera un teatro dirigido por ella. Decidí ir a su casa y hablar en serio. Llevé mi llave, aunque no la necesitaba. Siempre dejaba la puerta sin seguro, como si esperara mis visitas repentinas. Cuando entré, estaba en el sofá, mirando su teléfono. En la mesa había una libreta abierta. Mi nombre aparecía en la parte superior de una página, subrayado. Había listas. Fechas, nombres, lugares. Y notas al margen, no confiar, miente, vigilar. Me senté frente a ella. ¿Por qué haces esto? Pregunté. Ni levantó la vista. Porque te conozco. Y sé cuando alguien intenta aprovecharse de ti. Le arrebaté la libreta. Dentro había impresiones de mis chats, capturas de pantalla de mis redes, incluso fotografías que nunca compartí con nadie.
Fotos dentro de mi casa. ¿Cómo las conseguiste? Ya te dije, el Internet. Sus palabras me dejaron helado. Para ella, pagar el Internet era pagarme a mí. Ser la dueña de mis conversaciones, de mis secretos, de mi silencio. Volví a casa temblando. Abrí mi laptop. Busqué en carpetas ocultas, en la nube, en correos. Y entonces lo vi, un archivo comprimido con mi nombre. Control-01 zip. Dentro había capturas de la cámara del salón, del pasillo, incluso del dormitorio. Fechas, horas, observaciones. Algunas líneas escritas en mayúsculas. No debe volver con ella. Tiene que entender. Obsesivo. Cerré el computador. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo me ardía la cara. Ella no solo me observaba, me estudiaba. Esa noche soñé con su voz detrás de la puerta, sus manos girando la cerradura, sus ojos revisando mis cosas. Desperté empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:17. Y, en la penumbra, me pareció escuchar un clic. Como si alguien hubiera abierto la puerta muy despacio. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta. Fui hasta el pasillo. No había nadie. Pero sobre la mesa había algo nuevo, una taza de café humeante. Recién hecho. No recuerdo haber preparado café. No dormí el resto de la noche. Me senté frente a la puerta, escuchando cada sonido. Cada crujido me parecía una amenaza. Me dolía la cabeza, me ardían los ojos. Al amanecer, el timbre sonó. Era ella. Sostenía una bolsa con pan, como siempre. Te vi despierto, dijo. Sabía que no estabas durmiendo bien. No supe si reír o llorar. ¿Me había estado observando incluso dormido? Le pedí que se fuera. No gritamos. No hubo escándalo. Solo un silencio espeso, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Antes de irse, se acercó a mí y susurró. No quiero perderte, hijo. Pero si sigues alejándote, tendré que hacer algo. La frase me dejó sin aire. ¿Qué significaba hacer algo? Cuando la puerta se cerró, me di cuenta de que no era solo una advertencia. Era una promesa. Esa misma tarde empecé a revisar todo el apartamento. Detrás de los cuadros, debajo de la cama, dentro de los enchufes falsos. Y en el armario, detrás de una caja de zapatos, encontré una carpeta de color beige. Sin nombre. Dentro, impresiones recientes. Mi nombre, mi dirección, y una lista con horarios, ubicaciones y comentarios. Sale 8:30, llega 6, almuerza con ella, revisa teléfono al volver. Cada línea detallada con una precisión enfermiza. En la última página, algo diferente. Un nombre subrayado en rojo. El de mi ex. Y, al lado, una fecha próxima. 2 días más adelante. Bajo la anotación, una frase escrita con tinta azul. Visita confirmada. Sentí un frío en el pecho. Era imposible. No hablaba con mi ex desde hacía meses. ¿Cómo podía saber ella algo que yo no? Miré el calendario, la fecha marcada, el silencio del apartamento. Y por primera vez sentí que algo mucho más grande estaba por pasar. Algo que no iba a poder detener. Y que, de algún modo, ya estaba en marcha. Desde que encontré esa carpeta, el tiempo se detuvo. Cada hora parecía una cuenta regresiva hacia esa fecha marcada en rojo. No podía pensar en otra cosa. Visita confirmada. Su caligrafía, impecable, redonda. Y el nombre de mi ex, escrito con tanta fuerza que había perforado el papel. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Tal vez había interpretado mal. Tal vez se trataba de otra persona. Pero en el fondo lo sabía, mi madre no escribía nada por casualidad. 2 días después, fingí que salía a trabajar. Cerré la puerta con cuidado, bajé por las escaleras, esperé unos minutos en el portal y volví a subir. Entré sin hacer ruido. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que me delatara. El reloj marcaba las 9:20 cuando escuché el sonido de las llaves en la cerradura. ¿Ella? La reconocí al instante. Entró con naturalidad, como si fuera su casa. Llevaba una carpeta bajo el brazo y hablaba por teléfono. Sí, ya revisé todo, dijo con voz tranquila. No puede volver con ella, no es buena para él. Su tono era frío, metódico. Escuché pasos, el crujido del parquet, el roce de las cortinas. Se movía por el apartamento como quien inspecciona una propiedad. Me escondí detrás de la puerta del dormitorio.
Desde allí la veía de perfil. Abría cajones, revisaba papeles, fotografiaba algunos. Cada movimiento tenía un propósito. No era una visita casual. Era una inspección. Entonces escuché mi nombre. Y el suyo, el de mi ex. No te preocupes, lo tengo controlado. Él no lo sabe. Controlado. Esa palabra me atravesó el pecho. Salí de mi escondite. ¿Qué estás haciendo? Su teléfono cayó al suelo. El rostro se le heló, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Te olvidaste algo? Vine a ordenar. ¿Ordenar? ¿O registrar? No respondió. Sus ojos se movían rápido, buscando una salida o una excusa. No entiendo por qué me gritas, dijo con voz herida. Todo lo hago por ti. La ira me subió a la garganta. ¿Por mí? ¿También es por mí que revisas mis conversaciones? ¿Que te haces pasar por mí para hablar con la gente? Se quedó inmóvil. Una lágrima se le escapó, pero su expresión no era de culpa. Era de rabia. Te estoy protegiendo. ¿De qué? De ti mismo. Su voz tembló por primera vez. No quiero que repitas la historia de tu padre. Esa palabra, padre, se clavó en el aire. Yo no la mencionaba desde hacía años. Ella la pronunciaba como un veneno. ¿Qué tiene que ver papá con esto? Todo. Se acercó un paso. Él también me escondía cosas. Me decía que estaba en la oficina y estaba con otra. Bajó la mirada, respirando con dificultad. Creí en él. Lo defendí ante todos. Y me dejó sin nada. Pero yo no soy él. Claro que lo eres. Su voz subió de tono. Lo vi desde el primer día en que esa mujer se te acercó. La misma sonrisa, la misma mentira. Quise responder, pero algo en su mirada me detuvo. Había un brillo extraño, como si en algún rincón de su mente estuviera convencida de que tenía razón. Te amo, dijo, casi suplicando. Y haré lo que sea para que no me destruyas como él lo hizo. Di un paso atrás. Por primera vez, tuve miedo. No del control. No de las cámaras. De ella. El aire se volvió pesado. Olía a perfume y a desesperación. Tienes que parar, le dije. No puedo. Entonces lo haré yo. Intenté tomar la carpeta, pero ella fue más rápida. La apretó contra su pecho. No entiendes, susurró. Si te alejas de mí, pierdes todo. ¿Qué significa eso? ¿El contrato? El alquiler. Las facturas. Todo está a mi nombre. La habitación giró. El suelo desapareció bajo mis pies. No era solo una amenaza emocional. Era real. ¿Legal? Todo lo que creía mío, era suyo. Incluso el apartamento donde estaba parado. Ella sonrió apenas, con tristeza. Te advertí que no podías hacerlo solo. Me quedé sin palabras. Por un momento, el silencio se volvió insoportable. Después, ella caminó hacia la puerta. Voy a darte tiempo para pensarlo, dijo antes de salir. No quiero que tomes decisiones que después lamentes. La puerta se cerró con un clic. El mismo sonido del primer día. El mismo que me había robado el sueño, la calma, la vida. Miré alrededor. Todo seguía en su sitio, pero nada me pertenecía. Ni la cama, ni las paredes, ni el aire que respiraba. Me dejé caer en el suelo. Pensé en correr, en huir, en denunciarla. Pero no tenía pruebas. Y ella lo sabía. Esa noche no encendí las luces. Me quedé sentado frente a la puerta, escuchando. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía moverse sola. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Solo una frase. No vuelvas a confiar en nadie. Ni siquiera en tu reflejo. El número no tenía foto, pero el tono era suyo. Su manera de escribir, de marcar las pausas. Era mi madre. Y por primera vez entendí que el control no era lo peor. Era el miedo. El miedo de que, algún día, ella cruzara una línea de la que ninguno podría volver. Y lo peor es que, en el fondo, yo sabía que ya lo había hecho. Pasé los días siguientes en una especie de niebla. Iba al trabajo, hablaba con la gente, pero nada de lo que decía realmente salía de mí. Todo sonaba como un eco distante. Solo pensaba en una cosa, escapar.
Pero ¿cómo se escapa de alguien que conoce cada rincón de tu vida? Cada contraseña, cada movimiento, cada miedo. Empecé a juntar dinero en silencio. Vendí algunas cosas por internet, mentí sobre mis gastos, y cada moneda la escondía dentro de una caja vacía de cereal. Era mi forma de respirar sin que ella lo notara. Dejé de conectarme al wifi. Compré datos móviles y, por primera vez, el silencio digital se sintió como una victoria. Pero ella lo notó. Siempre lo notaba. Una noche me llamó. No respondí. 2 minutos después, un mensaje. ¿Por qué no estás en línea? ¿Con quién estás? Mi corazón se aceleró. La paranoia se mezclaba con la culpa. Parte de mí aún quería creer que todo era amor malentendido. Pero el amor no te encierra. El amor no necesita cámaras. Decidí que tenía que irme. Buscaría otro lugar, sin avisar, sin dejar rastro. Una compañera del trabajo me habló de un cuarto libre en el barrio sur. Pequeño, barato, sin contrato. Perfecto. El día antes de mudarme, preparé una trampa. Dejé un papel sobre la mesa con una nota falsa. Volveré con ella. Necesito cerrar el ciclo. Sabía que lo leería. Sabía que no resistiría la tentación. Me fui temprano, con una mochila y la caja del cereal en el fondo. No llevaba más que lo necesario. Las llaves del apartamento pesaban como una cadena en el bolsillo. A mediodía, recibí una llamada. Era ella. No contesté. Luego otra. Y otra. Cuando por fin respondí, su voz era un huracán. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No puedes volver con esa mujer. No vuelvo con nadie, le dije. Solo me voy. Silencio. Largo. Casi insoportable. ¿Me estás dejando? Preguntó, como si fuera una pareja abandonada. Solo quiero vivir mi vida, mamá. Escuché cómo respiraba. Pesado, descompuesto. Luego, un tono de amenaza disfrazado de ternura. No puedes, hijo. No tienes a dónde ir. Ya encontré un lugar. ¿Con qué dinero? Si todo lo que tienes, lo tienes gracias a mí. Y ahí entendí la verdad. No era amor. Era deuda. Una deuda emocional que ella me cobraba con mi libertad. Colgué sin decir más. Apagué el teléfono y lo tiré a la basura del metro. Mientras el tren se alejaba, sentí por primera vez lo que era el silencio real. No ese silencio vigilado de mi apartamento, sino uno limpio. Propio. Cuando llegué al nuevo cuarto, lloré. Sin ruido, sin vergüenza. Era una habitación diminuta, con paredes húmedas y una cama que crujía, pero era mía. Solo mía. Esa noche dormí sin miedo. Sin cámaras, sin pasos en el pasillo, sin mensajes. Por primera vez en meses, dormí de verdad. Al día siguiente, compré un nuevo número. Le escribí un último mensaje. Gracias por todo, pero necesito respirar. No vuelvas a buscarme. No respondió. Durante semanas, pensé que por fin lo había entendido. Que el silencio era señal de rendición. Hasta que llegó el correo. Un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una sola hoja. Reconocí su letra al instante. Redonda. Impecable. Espero que el internet que pagas funcione bien. Y, debajo, una contraseña escrita con tinta azul. Casa-de-mamá-2.0. Me quedé helado. No era una amenaza abierta, pero lo era todo. Una manera de decirme, aún puedo encontrarte. Esa noche cambié otra vez de número. De cuarto. De vida. Pero a veces, cuando el wifi se conecta solo, cuando veo una red nueva aparecer en el teléfono, siento el mismo nudo en el pecho. Porque ya no sé si de verdad escapé. O si solo me mudé a otro lugar de su red invisible. Y cada vez que escucho el clic de una cerradura. Ese sonido que lo empezó todo. Me acuerdo de la primera frase que me dijo aquel día. Yo pago el internet. Solo que ahora entiendo lo que realmente quería decir. No hablaba del servicio. Hablaba de mí. De mi conexión con ella. De mi dependencia. De su control. Y, aunque por fin vivo solo. Cada vez que abro la puerta y escucho ese clic. Una parte de mí aún teme que, del otro lado. Ella siga ahí. Esperando. Como si nunca se hubiera ido.